como sabéis, pues esta reunión está pensada para celebrar los 20 años de Sailer ya en el mercado, una herramienta que nos unió un poco a todos, casi todos que estamos aquí por lo menos, y también para celebrar 4 años, que al final es un tiene poca vida todavía, es un retoño de NFL, que fue la herramienta que al final, con el tiempo, tuvimos que acabar inventándonos todos aquellos que no queríamos pasar por el aro de NFL, digo de PHP por ejemplo, y que al final fuimos tan burros que pensamos que era mejor, como suele decir José, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo me lo como. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, me ha tocado a mí hacer esta pequeña introducción. Yo soy el menos técnico de todos, ya veréis, pues solamente es una pequeña introducción para que veamos qué es lo que, de dónde venimos, a dónde vamos. Y esta breve historia de NFL pues parte prácticamente de la nada. Hace 15 años no teníamos ni puñetera idea de qué iba a ser nuestra vida en internet, en la web. Teníamos muchos software de escritorio y cada vez más se oía hablar de que el software iba todo a la web, cosa que todavía no ha pasado. Y no pasará. Y no pasará, yo creo, por lo menos. Y nuestras primeras aplicaciones que hicimos acercándonos al mundo web fueron antes de Sailer incluso, pues, haciendo CGIs, con los primeros sistemas de Sambar y demás. Me acuerdo que con René hicimos el primer CGI en los años 90 para el programa aquel de videoclubs que teníamos. Sí, sí, te acuerdas. Y ya entonces sacábamos HTTP a la web. Escupíamos HTML. A mano, totalmente picando piedra. Eso era muy artesanal. Artesanal. Cierto es que ya descubrimos que FarReport podía hacer directamente listados y sacarlos a internet, y todas las búsquedas de los clientes terminaban en una consulta de base, que es mucho llamar consulta, en una búsqueda de base, y ya presentábamos resultados con FarReport, cosa que a día de hoy seguimos haciendo incluso con NFL, si queremos. Sí, lo que sé. Curiosamente, porque muchas de las cosas que muestras para que la gente vea cómo está mi estado de cuentas, mis facturas, los pagos, los tal, son listados. Y todo se sigue funcionando incluso con FarReport si queremos, porque FarReport le dices directamente saca HTTP. Si queréis luego les enseño, porque yo me curré todos los ejemplos de FarReport aventados a web. Todos los que vienen en el demo de FarReport los saco a web. Bien, entonces al final nosotros seguimos haciendo con NFL aplicaciones de tipo CGI, es decir, ejecutables, no PHP, un montón de ficheros sueltos con el código ahí a la vista de forma totalmente violable y totalmente... Seguimos haciendo ejecutables que tienen la particularidad de que son muy pequeños, se cargan muy rápido, se ejecutan, sacan lo que tengan que sacar en el output y se cierran. Claro, esto nos dejaba un poco preocupados al principio. ¿Qué pasa si 300 personas hacen al mismo momento en el mismo servidor y ejecutan 300 Peticiones. Pensábamos que aquello iba a colapsar. Pues no. Es muy rápido y ni se entera el sistema. Porque el mismo sistema además tiene cacheado el propio ejecutable, con lo cual muchas veces yo creo que ni siquiera lo tiene que volver ni a cargar del disco. Son tan pequeños. Entonces los CGIs que nosotros hacemos son ejecutables. Y eso luego ya veréis cómo nos cuenta la seguridad, aquí el experto en seguridad, Freddy, y nos dice cómo vuelan y además de eso, cómo le encantan a Google. Una de las cosas muy buenas de NFL. Hace que aquellas páginas que nosotros generamos le encantan a Google, porque le damos vaselina a Google. Bien. En 2000... Eso lo explica Sí, ¿quieres que te lo explique? Bueno, pues el 2003 fue el año en que conocimos Sailer, en aquella famosa reunión de cuyo nombre no quiero acordarme, que fue en Madrid, en un hotel que... 2003 estábamos
Tú decías José, ¿no? Bien, Después del 2003, ¿no? entonces... Pero ¿por qué no te quieres acordar si lo pasamos muy bien? En la noche, al otro Y entonces día. fue un cambio total en la forma de trabajar de muchos de nosotros cuando pasamos de entornos gráficos sin IDE a entornos gráficos con IDE. Y empezamos a trabajar ya con entornos gráficos con IDE, pero curiosamente ahora hemos dado un paso hacia atrás porque en NFL volvemos a trabajar con un entorno gráfico sin IDE. Aunque también algo de eso veremos hoy. Porque claro, Internet y el IDE no son palabras para la misma frase, porque claro, No están en la misma oración. está claro. Bien, entonces, en 2012, Ignacio, aquí presente, incorporó una herramienta fundamental para todo este tema que vamos a ver hoy, que yo creo que es la mejor cosa que he descubierto en toda la vida de Sailer, que es el Web Data Source. El Web Data Source es un sistema que tiene Sailer, para los que no trabajáis en Sailer, que sois algunos, que en realidad es un Data Source MariaDB MySQL, que permite trabajar directamente en web con ficheros MariaDB MySQL como si estuvieran en local. Y además, el servidor se la colamos y ni se entera. De verdad, eso hizo que empezáramos ya a tener aplicaciones híbridas que las bases de datos pueden estar conviviendo perfectamente en local y en internet al mismo tiempo. O solo en internet, o solo en local, o como tú quieras. Con lo cual, muchas de las cosas que hacemos en NFL, realmente para nosotros, NFL, la primera cosa importante, vimos que era una herramienta para hacer nuevos desarrollos que, de alguna forma, complementaran nuestro software de escritorio. Y por lo tanto, claro, el mismo software de escritorio que tienes en tu oficina tiene datos que tú necesitas acceder y manejar desde tus móviles, tabletas, ordenadores exteriores. Tus clientes necesitan verlo desde sus pantallas, smartphones. Y todo eso, lógicamente, tienen que tenerlo en internet. La base de datos tiene que estar en internet. Pues muy fácil. Web Data Source es la solución. Permite perfectamente tener bases de datos en local, en remoto e incluso sincronizarlas. ¿Por qué no? Nosotros sincronizamos bases de datos directamente a internet. No hay que hacer nada. De esa manera, lo que yo aquí meto, las facturas que yo meto aquí, están en internet y están aquí, al mismo tiempo. Desde luego, el Web Data Source es una maravilla. Y nunca falla. Contratas un servidor de 50 euros de estos en internet y ya tiene la base de datos en la nube. Y va de lujo, ¿eh? Perfecto. Sí, yo lo usamos casi todos. Y no abre puerto. Claro, ese fue el primer paso que nos dio el acceso a dos mundos al mismo tiempo. Nosotros tenemos aplicaciones híbridas. Híbridas que están en escritorio pero tienen datos en internet y datos en local. Aprovecho para decir que la nueva versión tiene caché de consultas. Es decir, le podéis decir el tiempo, el timeout que queréis que tengan las consultas que estén cacheadas. Y si hacéis cualquier operación de insert o update en una consulta con una tabla que esté cacheada, automáticamente borra ese caché. O sea, no hay que hacer nada, es lista. Lógicamente, si hay más De lujo. una persona, lo que hay que hacer es que la base de datos de caché, que es una base de datos security, hay que ponerla en un disco de red. Transparente. De lujo. Porque, vamos, La porque, verdad, sí. porque el único problema que puede tener un Web Data Source precisamente es por la velocidad de internet. Entonces, claro, todo lo que puede mejorar las conexiones de velocidad y si se eso. puede cachear, pues es lo que se ha hecho. De acuerdo. Pero, como dice ahí, seguimos viviendo en el mundo del escritorio todavía en 2012 y cada vez necesitamos más dar el salto de internet. Solo vamos con 12 años de retraso. Más o menos, ¿no? Sí. Bueno. Podríamos hacer lo que todo el mundo, pero no nos gusta PHP. Somos cabezones. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos venido de un mundo Xbase en el que estamos acostumbrados a que nos gusta Xbase y lo que no está lo tenemos que hacer nosotros. Ahí. Pero lo podemos hacer. Y esa es la gran diferencia. No dependemos normalmente de nadie. Igual que, por ejemplo, nosotros trabajamos en Sailer y tenemos la gran ventaja de tener mucho código. El propio Web Data Source que Ignacio dice, lo modificamos a nuestro gusto. Si hace falta. Le añadimos cosas. Tenemos un mundo que nos entusiasma. Si tenemos que entrar en otros sistemas más cerrados, pues no somos muy amigos de sistemas más cerrados. O tan grandes como un .net. O tan grandes o Eso tan... no hay manera de cogerlo por eso. Vale. 2018, reunión de desarrolladores de Xbase en Calpe. Fue el detonante de un cambio terrible. Ahí vimos el sistema para internet de web de Charlie.
Allí se gestó Mod Harbor. Y aún así, aunque Mod Harbor no se hizo nada allí, pero la idea era buena, cuando salimos de allí no teníamos algunos la intención, no teníamos, no sé si la intención, no nos acababa de gustar eso que quería hacer Mod Harbor de meterle un mod directamente al propio Apache. Seguíamos teniendo dudas con eso porque PHPX base. PHPX base seguía siendo un problema de un código que estaba allí, tenía que ser interpretado con sus ventajas y sus inconvenientes, por supuesto, como todo. ¿Vale? Y entonces ahí es donde de repente, a la vuelta, José Jiménez, la semana siguiente, nos enseña esta pantalla. Una pequeña puntualización. No fue la de Carter, fue la de Novelda. Ah, verdad, Novelda, sí, es Novelda. Yo en Carter no estuve. Ah, Yo tampoco estuve, ¿no? tenía puesto Novelda ahí en la demo, en la presentación hasta el otro día. Yo estuve dudando. Fue Novelda, no fue Novelda. Yo en Calpe tampoco estuve en Novelda en Calpe. Sí, Novelda, perdón. Novelda. Y tenía puesto Novelda hasta antes de ayer, me parece, pero anduve dudando. No sé si os tocó a alguno de vosotros, pero Carlas fue alumno de nosotros, estuvo en algún cursillo con nosotros, de Firewing, en Donosti. Bueno, ¿y qué tenemos en esta pantalla? Que a José se le ocurre de repente que, todavía con un sistema muy artesanal, ¿por qué no utilizando un framework, en este caso el framework de Google Materialize? Por sencillez, más que otra cosa, podría haber sido Bootstrap seguramente, pero bueno, empezamos por ahí. Porque lo había usado yo para un sistema de... Sí, pero igual eso es lo que comentaba ayer con Isra, eso igual habrá que moverlo, porque Sí, esa es si la idea. queremos seguir siendo estándares con lo que se lleva ahora, tendremos que moverlo. Y entonces, nos enseña la pantalla que tiene simplemente un par de campos y una pantalla de fondo. Y claro, ¿se puede hacer algo con esto? Oh, pues realmente el primer pues decir, bueno, pues está muy bien, nos interesa y tal, pero tanta falta que nos hacía y lo dejamos 2 años en un cajón. Y sin más, de repente un día no sabemos por qué se juntaron todas las musas de la programación. Hablamos Pedro y yo un día, tal, oye, es que esto nos hace falta ya. Nos hace falta ya, oye, y si vamos haciendo un par de experimentos. Dedicamos un par de días a eso, haciendo un par de experimentos más que un par de experimentos, y de repente nos volvimos locos. Freddy también entró en ese momento porque tengo que decir que yo empecé, pero la verdad es que tengo la vergüenza de decir que también he colaborado un poco después porque soy el que menos idea tiene de todo este mundo. Gracias que Freddy es el que tiene toda la idea de todas las cosas que se han parido aquí. Y bueno, pues empezamos Pedro y yo y nada, y de repente en una semana ya tenemos controles que ya tienen todo tipo de edición, con todo, con chevos, con tal, o sea, tenemos cards, tenemos todo lo que necesita una aplicación mínima para empezar a funcionar. Y todo eso en una semana. Es que en una semana, en un mes, ya teníamos la primera aplicación instalada en un cliente. Que nos estaba pidiendo ya una aplicación hacía mucho tiempo, una primera aplicación que pusimos en la oficina de empleo, para que las personas que están adscritas a la oficina de empleo puedan consultar sus datos por internet, incluso puedan añadir nuevos títulos que tengan, etc. El primer mes. Directamente, funcionando, y a día de hoy sigue funcionando. Y ese sí que no se ha tocado, no se ha vuelto a compilar nunca. Vale. Así que de repente empezamos a decir, oye, esto parece que funciona. Y es cuando Freddy empieza a hacer controles ya más evolutivos. Necesitamos controles para la cámara del móvil, necesitamos controles para firmar en pantalla, necesitamos controles para la geolocalización, necesitamos controles para cosas que ya son un poco más evolucionadas que un simple get, label, y todo eso empieza a salir, pero te empieza a salir a uno por día. Sí, una temporada que fue una locura. Y de repente nos juntamos con 100 y pico controles, muchos repetidos incluso que luego se han ido quitando al tal, en nada, en 2 meses. Y decimos, ¿esto funciona? Y muy bien. Que luego lo veréis con rendimientos, con todos, la leche. Bueno, veremos la seguridad, veremos todo lo demás también. Y bueno, pues entonces fue cuando ya dijimos, esto de verdad
se puede empezar a vender y empezamos a hacer aplicaciones. Nosotros mismos en nuestra empresa tenemos ya 7, 8, no sé, aplicaciones que son aplicaciones realmente son clientes que tienen aplicaciones de escritorio, que son aplicaciones que utilizan día a día y tienen aplicaciones en FL, algunos tienen diferentes aplicaciones, incluso depende si eres el trabajador, si eres el jefe o si eres el cliente, donde consultan sus datos, donde actualizan sus datos, donde pueden desde el teléfono móvil trabajar con ciertos datos de esa aplicación. Ninguna de nuestras aplicaciones es exclusivamente web, eso sí, no hemos hecho nada que sea exclusivamente web. Nuestro tipo de cliente no nos lo pide, ni siquiera los nombra. O sea, todo el mundo que ya tiene aplicaciones nuestras, lo que sí te piden, es que quiero que mis clientes puedan ver el estado de sus envíos. Quiero que mis clientes puedan consultar. Yo, que tengo una agenda en el ordenador, necesito saber que desde el teléfono móvil puedo consultar mi agenda. O sea, tengo que tener aquí una aplicación en el móvil donde yo pueda consultar. Está conectado a la cobertura. ¿Él? Conecta al wifi a mi de salir. Donde pueda consultar mi agenda. Y todo esto es lo que hasta ahora nosotros hemos podido hacer y vender. Y ahora veréis hoy ejemplos, pues, por ejemplo, el que tiene aquí nuestro amigo Israel, que son de un nivel ya, yo creo, muy importante, donde ya hay pagos bancarios con pasarelas bancarias, con Visa, y todo eso también está en FL y funciona. Sí. Y bien. Y con pasarela de seguridad y con doble autenticación. Con lo que haga falta. Realmente creo que hemos dado con la clave para hacer algo que a todos los que trabajamos en un mundo Xbase nos resulte cómodo. Cuando veáis el código fuente de cómo se hacen las cosas en FL, es programación orientada al objeto, totalmente Xbase, con un código que es el que acostumbramos a ver en nuestros propios programas. Eso es todo.